bienvenidos a este espacio de la Facultad de Ciencias de la Salud de Universidad Galileo, sede San Marcos. Soy estudiante de técnico universitario en enfermería. Mi nombre es Eveleni Roblero, que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, en el cual tenemos a una invitada muy especial que nos va a desarrollar el tema. Buenos días, mi nombre es la doctora Analía Orozco. Soy ginecóloga con una subespecialidad en ginecología oncológica y del tracto genital inferior y colposcopista salida del INCAN de Guatemala. Y pues agradezco la invitación para poder desarrollar este tema tan importante para la población. Bienvenida, doctora. Mi nombre es Dani Scop, estudiante del cuarto semestre de enfermería, y a esta hora pues vamos a desarrollar el tema. Muy bien, vamos a dar inicio, doctora. Muy bien, ¿usted nos puede dar a conocer la epidemiología del cáncer cervicouterino? Sí, claro, este es un tema muy importante. Según Globocan 2020, el cáncer cervicouterino ya se encuentra en el cuarto lugar, con un 6.2%, aumentando los casos de mama en un 24.5%. Y según Globocan, en Guatemala tiene o se espera una estimación de personas con cáncer de cervix de 17.2%. Pero, ¿cómo está nuestra estadística? ¿Cómo está nuestra población guatemalteca? Tenemos estadísticas del INCAN de Guatemala, en donde podemos ver que el primer lugar en mortalidad materna es cáncer cervicouterino invasivo. Y también las personas que consultan con mayor frecuencia al INCAN de Guatemala, en primer lugar están las personas de la ciudad capital, en segundo lugar las personas que se encuentran en Escuintla, y en tercer lugar estamos nosotros, San Marcos, que es nuestro departamento con las que referimos muchas pacientes con cáncer cervicouterino. Muy bien, doctora. A base de esa información, pues nosotros anteriormente hicimos un estudio, ¿verdad?, donde pudimos realizar un proyecto de investigación donde fuimos a ver a los centros de salud, fuimos a un municipio del altiplano marquense, donde pudimos obtener información a base de ello y también a base departamental, que hay muchos casos, se están viendo muchos casos de personas con diagnóstico de cáncer cervicouterino. Entonces, no sé qué puede ver o qué puede provocar el cáncer cervicouterino o qué tiene que ver el virus del papiloma humano. Bueno, el virus del papiloma humano es el principal factor oncogénico. Podríamos hablar de un 98.7% para que la persona desarrolle cáncer. Puede estar presente en un 34 a un 40% en el tracto genital inferior, y el virus 16 y 18 es el responsable o el causante del cáncer cervicouterino. Esta es una enfermedad de transmisión sexual que es silenciosa. Podemos vivir muchos años con este tipo de virus y es totalmente asintomático hasta que bajan nuestras defensas, y es ahí en donde ya consultamos nosotros y vemos que el virus se ha activado. Hay dos clases de virus. Tenemos el virus de alto grado y tenemos virus de bajo grado, así como también dos tipos de infecciones: infección transitoria e infección persistente. Muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿en qué edades puede afectar el virus del papiloma humano? Bueno, el virus del papiloma humano se va a adquirir cuando tengamos la primera relación sexual, tanto en hombres como en mujeres.
Entonces, toda la población pues estamos expuestos. Se habla de un 80% desde que empezamos a tener relaciones sexuales. Como usted mencionaba, doctora, la verdad que este es un virus silencioso. En el 2020 murieron 342,000 mujeres. Ahora, doctora, ¿cuáles son los estudios en relación del virus del papiloma humano? ¿Qué nos puede usted explicar, digamos, del virus del papiloma humano en sí? Porque este virus tarda y hay mujeres que no luego, pues, tienen los síntomas, como son asintomáticas. Ahora, en ese sentido, es bueno, digamos, que las mujeres puedan aplicarse la vacuna contra el VPH. Bueno, primero voy a explicarles la fisiopatología o del virus del papiloma humano y cómo va desarrollando el cáncer de cérvix, y posteriormente vamos a hablar sobre la vacunación. Como les estaba diciendo, pues hay dos etapas. Está la etapa asintomática, en donde aproximadamente un 60 o un 70% de la población capta el virus en su ADN y lo desecha. Y está la etapa persistente, en donde el sistema inmunológico no logra desechar el virus. Entonces es ahí donde viene el problema, es la persistencia del virus del papiloma. Entonces, como esto es asintomático y nosotros pues no tenemos, digamos, hay muchas mujeres que no tienen acceso a poderse hacer un Papa Nicolau o hacerse una prueba de tamizaje, entonces pues no consultan, ¿verdad? Entonces, dentro de la fisiopatología podemos encontrar que si la lesión persiste, el virus del papiloma humano llega a la membrana basal, la rompe. Si la paciente no tiene síntomas o no consulta, no se hace ningún tipo de Papa Nicolau, continúa y entonces ya toma el tercio del epitelio. Posteriormente, si persiste, ya toma los 2/3 y ya estamos hablando de una lesión de alto grado, es decir, un NIC2 o un NIC3. Ya cuando hablamos de un NIC3 es porque ha tomado toda la membrana basal, es decir, que ha roto el núcleo y se ha apoderado del estroma, y es ahí donde se causa el cáncer cervicouterino invasivo. Para que esto se dé, tenemos un periodo de décadas, de años. Entonces, este es un cáncer que es totalmente prevenible, pero pues lamentablemente en países de bajos recursos como el de nosotros, pues no se tiene acceso a la vacuna y a un tamizaje correcto. Está bien, doctora, pero en nuestro medio, en nuestro país, digamos, ¿cómo están haciendo para combatirlo? ¿O solamente no hay algún, digamos, un plan que tengan para combatirlo? Claro que sí. En el año 2000, la OMS saca una estrategia 2020-2030 para poder disminuir la mortalidad del cáncer cervicouterino en un 30%. Y esto se basa en un 90-70-90. Es decir, que hay que vacunar a un 90% de la población, y acá en Guatemala tomaron a las niñas de 9 años a 17. El 70% tienen que ser las mujeres, pues deben de tamizarse. Y el otro 90% es que las mujeres tamizadas y que sean positivas a ese tamizaje reciban tratamiento para que no puedan desarrollar el cáncer cervicouterino. Entonces, esa es la estrategia que ha tomado la OMS. Muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno, entonces, como métodos de diagnóstico, eso podríamos utilizar.
Sí, afortunadamente, en algunos otros departamentos hace algunos meses se había instituido la autotoma del virus del papiloma humano del ADN. En San Marcos ya se está haciendo. Entonces, esto tiene mucha especificidad. Es mucho mejor que la citología. En segundo lugar está el IVA, que es lo que se realiza más en nuestro medio acá en San Marcos. Pero afortunadamente ya se está introduciendo la autotoma del virus del papiloma humano. Entonces, ¿por qué la autotoma? Porque las pacientes han recibido este tipo de estrategia con mucha positividad. El 80% de los pacientes han podido o han llegado para poderse hacer la autotoma. Sí hay una gran diferencia cuando uno habla con la paciente y le dice, bueno, yo voy a tomarle algún tipo de muestra. ¿Por qué? Porque tienen incomodidad de un espéculo o por ejemplo hay un enfermero, quieren que las mire una persona que sea mujer. En cambio la autotoma, pues ellas se pueden llevar el medio a casa o lo pueden hacer en el centro de salud y ya nosotros le explicamos cómo hacerse la autotoma y ha tenido muy buenos resultados. Entonces, si es positiva, acá en nuestro medio estamos utilizando la estrategia de ver y tratar. Si la paciente sale positiva, no la dejamos ir porque obviamente esta paciente se va a perder. Entonces, de una vez recibe tratamiento, pero con un plan educacional previo para que ella sepa qué es lo que va a hacerse. Muy bien, doctora, le agradecemos. Mire, no sé qué recomendable sea para poder realizar a cada cuánto tiempo las mujeres, ¿verdad? Una citología, un IVA y también después de que ellos inicien la vida activa sexual, ¿a cada cuánto tiempo tienen que realizarse? Realmente nosotros debemos de comenzar a preocuparnos por nuestra salud femenina desde que comenzamos a tener relaciones sexuales, ¿sí? En otros países comienzan con la detección del VPH-ADN a los 30 años. Aquí se inicia a los 25 porque las pacientes inician las relaciones sexuales mucho antes y es uno de los factores de riesgo para contraer cáncer de cervix. Entonces, lo recomendable es que si podemos hacernos una citología, es hacerla a cada año. Porque si no, podemos sobretratar a nuestra paciente. Si la citología o el IVA me salen negativos, entonces las podemos citar en 5 años, ¿verdad? Y si el test del virus del papiloma humano nos sale negativo, también podemos citarlas nuevamente para seguir con su tamizaje. Pero siempre hay que recalcarles a los pacientes que tienen que continuar con nosotros. Sí, doctora. En ese sentido, viera que usted mencionaba que el virus del papiloma humano es un virus silencioso. En algún caso, digamos, de que la paciente se realizó su IVA, su Papá Nicolau, pero sale negativa, pero al poco tiempo viene un síntoma, una hemorragia, ¿qué pasaría? Digamos, o qué tratamiento es, o qué diagnóstico es más detectable, digamos, a temprana edad. Bueno, lo recomendable es hacer el ADN del virus del papiloma humano, que es lo que nos va a predecir si una paciente o no tiene virus del papiloma humano. Y entonces lo complementamos con una citología. ¿Por qué? Porque en la citología entonces nos va a decir qué tipo de lesión tiene. Por ejemplo, si es una lesión tipo 1, un NIC 1, un NIC 2 o un NIC 3.
Esto se recomienda pues no pasar más de 4 años, ¿verdad? Entre uno y otro, si tienen acceso, ¿verdad? Entonces, eso es lo recomendable. El ADN del virus del papiloma humano es lo más recomendable, es lo último que se está haciendo ahora, ¿verdad? Tiene una especificidad alta, seguida del IVA. Y por último, tenemos la citología, pero no por eso vamos a dejar de hacerla. Y si la paciente tiene los medios para hacerlo, lo mejor es hacerle el ADN del virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque ya sabemos que lo tiene y lo estamos tipificando, ¿verdad? Entonces, recuerden que acá en Guatemala todavía estamos con la vacuna tetravalente, con la Gardasil 4, que nos cubre solo ciertos serotipos, pero se han hecho estudios acá en Guatemala, en donde vemos que también están implicados no solo el virus 16, 18, el virus 6 y 11, sino que también, por ejemplo, hay un estudio que se realizó en el INCAN con el doctor Alberto García, en donde además del virus 16 y 18, también está implicado el 58 y el 42. El año pasado yo realicé un estudio en el INCAN de Guatemala con pacientes con cáncer de cérvix que no estaban vacunadas, y también obtuve como resultado el virus 16 en primer lugar, luego el virus 48, el 52 y el 18 en último lugar. Entonces, por eso es que se está tratando de introducir más la vacuna nonavalente, que nos cubre de mucho más virus. Bueno, doctora, digamos, ya cuando la paciente, digamos, se encuentra, digamos, con el virus y ya en un precáncer, ¿qué tratamiento se le brinda a la paciente, o cómo podemos, digamos, ayudar a la paciente en ese momento? Claro, por eso es importante que si la paciente tiene acceso a la citología, realizársela. El problema del IVA es que pues nosotros solo vemos si está positiva o está negativa. Con una citología nosotros podemos ver si ya tiene un NIC1, un NIC2 o un NIC3. Entonces ustedes saben que ese tipo de displasias, por ejemplo el NIC1, en otros países no se trata, pero aquí con nosotros sí lo tratamos. ¿Por qué? Porque la paciente pues no tiene la educación para seguir haciéndose sus chequeos. Y NIC2 o NIC3 es reglamentario hacerle un cono cervical. También está aprobado por la FDA hacer termoablación. De hecho, acá en San Marcos ya se está usando la termoablación, que es mucho más efectiva que la crioterapia. Solo que lamentablemente pues no tenemos estudios. Los estudios que tenemos son de Europa y con pacientes vacunadas. Lastimosamente aquí no todas tenemos acceso a las vacunas. De hecho todos deberíamos de estar vacunados, pero no es así. Entonces a veces las pacientes se acercan al centro de salud y van por una vacuna, pero aquí lo reglamentario es solo colocársela a las pacientes, a las niñas que no han tenido relaciones sexuales y que de hecho es la regla, colocarse la vacuna antes de tener relaciones sexuales. Muy bien, doctora, muchas gracias. También, ¿cómo podríamos brindarles el plan educacional a la población de cómo detectar o autoevaluarse? Por ejemplo, muchas personas, como usted mismo lo dijo, ¿verdad? Es asintomático. Entonces, hay muchos casos, ¿verdad?, que la juventud y personas de diferentes edades, ¿verdad?, puedan tener el VPH.
pero por la autoevaluación no podemos poder confirmarlo. Entonces, ¿qué plan educacional podríamos brindar a la población de cómo evaluarnos y sí decidir ir a una visita médica? Definitivamente el arma que tenemos nosotros para combatir el cáncer de cérvix es realizarnos la citología anualmente y hacernos el test del ADN. Muchas pacientes empiezan con mucho flujo vaginal, ¿verdad? Y entonces ya consultan por eso. Y entonces es ahí donde detectamos nosotros los médicos, los ginecólogos, que hay virus del papiloma, pero a veces en el Papanicolau, como repito, no sale. Específicamente tiene virus del papiloma humano, sino yo tendría que hacerle un ADN del virus del papiloma. Pero no es la estrategia aquí, es la prevención, es la educación, es vacunarnos y hacernos un chequeo anual continuo, ¿verdad? Muy bien, doctora. Entonces, ¿cuáles medidas preventivas usted podría, más que todo, brindar a la población? Bueno, hay dos tipos de medidas. La prevención primaria, que es la educación, es tratar de que toda la población sepa que tiene que hacerse citología IVA o ADN del virus del papiloma humano, lo que tenga a la mano, siempre. Y la vacuna, si está en sus posibilidades, ¿verdad? Y secundario, el tamizaje. Si tenemos un Papanicolau que pues nos indica que hay algo incierto o que hay algo anómalo, pues debemos de acudir para que nos realicen una colposcopía, ¿verdad? Y entonces ahí ya poder detectar lesiones precancerosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre les explico a mis pacientes, un Papanicolau normal no es solo... no hay lesión escamosa, tenemos que ver qué tipo de inflamación tenemos, ¿sí? Si ya tenemos 2 Papanicolaus con inflamación moderada, esto ya quiere decir que necesitamos una colposcopía, o si hay una inflamación severa, porque pues muchas veces las pacientes van, recogen el Papanicolau y ni siquiera se dan cuenta de qué tipo de inflamación tienen, y eso nos ayuda para poder realizar una colposcopía y verificar si solamente es una cervicitis o ya es una lesión por virus de papiloma humano. Sí, doctora. Veamos, ¿verdad que el virus del VPH, como usted decía, que había vacuna, pero hay personas o niñas que no se las aplican? ¿Por qué? Porque hay muchos mitos. Dicen se va a quedar infértil, no va a quedar, no va a tener hijos, o exactamente. O hay veces de que viene a decirles de que en otro tiempo van a recibir una cirugía, una operación, ¿no? Pero ¿qué nos puede usted explicar acerca de eso? O sea, ¿es necesario la vacuna del VPH? O podríamos evadir esos mitos, porque hay tantos mitos acerca de la vacuna. Claro, y es lamentable que hayan tantos mitos. Yo siempre, las mamás, por ejemplo, cuando están conmigo, y entonces yo les digo, bueno, tienen que vacunarse, dicen, ¿por qué no vacuné a mi hija? Ya no está en edad de vacunarse y yo no quise, porque la vecina, la tía, no sé quién me dijo... le va a hacer mal. Entonces, lamentablemente, por eso le digo que hay que dar mucho plan educacional a la población. Es necesario vacunarnos. Recordemos que el virus del papiloma humano es el único que tiene vacuna para prevenir el cáncer. Entonces, esa es la estrategia, la vacunación. Ahorita, como le digo, pues solo estamos cubriendo con 4 tipos de virus, pero lo mejor es la nonavalente,
porque estamos cubriendo mucho más virus, es decir, estamos cubriendo un 90%, un 30% más el cérvix. Está bien, doctora. Digamos, eso afectaría, digamos, al tener ya el virus del papiloma humano y el tratamiento que lleva la paciente, afectaría en tener relaciones sexogenitales con su pareja. Mire, al momento de que se detecta el virus del papiloma humano en una paciente, generalmente la pareja no sabe, porque el hombre es asintomático, la mayoría. Pero al momento de dar ese diagnóstico no quiere decir que la pareja que está actualmente conmigo me pudo haber contagiado, porque el periodo de incubación puede ser hasta 10 años. Entonces puede ser que mis antiguas parejas sexuales me hayan contagiado, ¿sí? Entonces, sí, definitivamente tenemos que vacunarnos y mientras no se vacune la pareja, si van a tener relaciones sexuales tienen que utilizar preservativo, aunque debemos de recordar que el preservativo no es 100% seguro para el virus del papiloma humano. No quiere decir que lo estemos descartando, porque sí, obviamente nos protege para otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, pero lamentablemente el virus del papiloma humano está también en los genitales femeninos y masculinos, en donde no protege el condón. Entonces no es por ciento seguros, ya solo con el roce la paciente se puede contagiar. Ya, doctora. Digamos, en el tratamiento que lleva la paciente, ella puede, digamos, realizar sus actividades cotidianas, trabajar, hacer ejercicio, o tiene que tener un reposo la paciente. Pues depende de qué tratamiento estemos hablando. Por ejemplo, en el NIC1, como yo le decía, en las guías de la NCCN en los Estados Unidos, obviamente ahí no hay tratamiento. Ahí usted, si las lee, dice no se tiene que tratar el NIC1, pero en Guatemala obviamente lo vamos a tratar. Y acá, pues afortunadamente ya tenemos termoablación, entonces hacemos termoablación. Ya con un NIC2 o un NIC3, dependiendo de la paridad de la paciente, debemos de tomar juntos la decisión de qué vamos a hacer. Porque si yo he tenido pacientes jóvenes de 19, de 17 años con un NIC3 y he tenido que hacerles cono cervical, con un NIC2 también. Entonces el cono cervical pues lo podemos hacer en clínica, pero sí lleva cierto tipo de reposo, digamos, de días de que tiene que cuidarse. Gracias, doctora. Bueno, entonces, ¿qué pacientes podrían adquirir que tengan qué antecedentes? Podría, más que todo, ser otro factor de riesgo para las personas. Bueno, iniciar la vida sexual muy jóvenes, estamos hablando 16, 18 años, la multiparidad, tener más de 4 hijos, tener una pareja que sea de riesgo. Esto quiere decir que nuestra pareja tenga más parejas, estamos hablando de más o menos 2 o 3 parejas más. Sí, el tabaquismo, las pacientes que han sufrido enfermedades de transmisión sexual, pacientes que han sufrido algún tipo de neoplasia en vulva, por supuesto las pacientes que se han detectado con virus del papiloma humano, ¿verdad? Y pacientes, ya había dicho, con transmisión con enfermedades de transmisión sexual como gonorrea o clamidia. Muy bien, doctora, muchas gracias. ¿Usted nos puede dar a conocer el tratamiento para los pacientes portadores con el virus del papiloma humano? Como le digo, depende de
de qué es lo que tengan, pero obviamente lo principal es la vacunación. Yo vacuno a mi paciente porque hay mitos de, bueno, yo ya tengo el virus del papiloma humano y yo ya no me vacuno, y eso no es cierto. O sea, usted tiene que vacunarse porque hay más órganos genitales que yo tengo que cuidar. Por ejemplo, orofaringe, vagina, vulva. Entonces, esto pues va a depender de lo que tenga mi paciente, ¿verdad? Que ya habíamos hablado, NIC 1, NIC 2, NIC 3, ¿verdad? Sí, así como dijo usted, doctora, la termoablación. Ahora, cuando habla de la termoablación, ¿qué tipo de tratamiento es o cómo se hace? La termoablación es un tratamiento que ha aprobado la FDA, que es mucho mejor que la crioterapia y que está autorizado para poder cubrir lesiones de bajo y de alto grado. Pero como le digo, lamentablemente acá en Guatemala no tenemos estudios que nos avalen para un NIC 3 o un NIC 2, pero ya lo estamos haciendo, o ya se está haciendo en el Ministerio de Salud. Muy bien, doctora, le agradecemos mucho por la información brindada, ¿verdad? Ya que es de mucha ayuda para toda la población. Es muy importante saber cuáles son los factores de riesgo y también lo más importante es cómo prevenirlo, ¿verdad? Para no poder llegar hasta esas consecuencias, ya que eso es un factor que puede afectar al ámbito completo de la salud. Exactamente, por eso le digo, como yo le digo a todos mis pacientes, la única arma que tenemos son nuestros chequeos ginecológicos continuos, para que podamos detectar algún tipo de lesión precancerosa. Gracias, doctora, por compartirnos de ese conocimiento. Ya para finalizar y poder cerrar este capítulo, ¿qué pruebas de seguimiento necesitaría aquella paciente que ha tenido precáncer? Sí, esa es muy buena pregunta. Debemos de tamizar a las pacientes al año, después de hacer cualquier tipo de tratamiento. Ajá. Y lo mejor es hacer el ADN del virus del papiloma humano, ¿verdad? O también, si ellas no cuentan con eso, pues un Papá Nicolau, para ver si hubo regresión. De hecho, en NIC 1, pues tiene una regresión de un 75%, tienen un 1% para convertirse en cáncer invasor. El que más nos preocupa es el NIC 3, porque ese tiene un 12% de poder convertirse en un cáncer ya invasor, y debemos de tomar también en cuenta la población en riesgo, que es la población VIH, que ellos, o sea, ellos en 3 o 5 años, si presentan una lesión premaligna, ellos ya van a tener una neoplasia, ya van a tener un cáncer invasivo. Esa es la población en riesgo, ¿verdad? Muy bien. Un cáncer preinvasivo, ¿a cuánto tiempo tiene la prolongación de poder terminar con la vida? Porque hemos visto muchos casos, personas con cánceres detectadas, y a veces son muy invasivos en el cuerpo de la persona. Ajá. Ya que cada persona es muy diferente, entonces no sé qué prolongación pueda tener. Esto depende de qué tipo de cáncer estemos hablando, ¿verdad? La sobrevida del cáncer depende del estadio en que se encuentra la paciente. Por ejemplo, el estadio 3, cuando una paciente tiene ya insuficiencia renal, a veces las pacientes no se mueren del cáncer, sino se mueren de la insuficiencia renal. O cuando ya tenemos una etapa 4. La etapa 4 es cuando ya la paciente está ya llegó metástasis a pulmón.
Entonces la sobrevida de la paciente va a depender de en qué estadio la encontremos. O sea que, digamos, cuando hablamos del cáncer cervicuterino y de, o sea que no solamente va a atacar el cuello uterino, sino también otras partes del cuerpo. Exactamente. Cuando hay persistencia del virus del papiloma humano, lo que estábamos hablando de la fisiopatología, y entonces ya rompe la membrana basal, se va al estroma y ya causa un cáncer invasor, lo primero que busca el cáncer son los ganglios para poder invadir y reproducir las células de manera rápida. ¿Verdad? Entonces, por eso es que debemos de checarnos siempre. Muy bien, doctora, muchas gracias por toda esta información brindada. Bueno, entonces aquí finalizaríamos. No sé si le podría, ¿verdad?, brindar la última recomendación a la población. Sí, claro. Como siempre les digo a mis pacientes, un chequeo preventivo ginecológico va a prevenir el cáncer. El cáncer es curable si se detecta a tiempo. Entonces, por favor, debemos de visitar a nuestro ginecólogo anualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado en este tema tan importante en la salud de la mujer, ya que hay mujeres que dejan a tiempo, ¿verdad?, hacerse un chequeo, y es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces va a prevenir no solamente el cáncer cervicuterino, sino aún más otras enfermedades que pueden causarle la muerte. Exactamente. Y bueno, lo último es si están las posibilidades de los pacientes vacunarse, ¿verdad? Ajá. Prevenir todo esto con la vacuna y usar preservativo, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias.